Estás escuchando Palabra de Campo. Palabra de Campo. Con Daniel Aprile, en Radio 10. Pero anoche como cada noche la soñé. Ellos saben que la quiero y que no la voy a olvidar. Que no hay día que no pueda imaginar. Hace tiempo ya le di mi corazón. Pero anoche como cada noche la soñé. Simplemente si la miro vuelve a renacer. Desde el último suspiro la primera vez. Y siento que no terminó. Se fue pero no me dejó. Escuchamos Canto 4 en la mañana de Palabra de Campo. La soñé se llama esta canción. Y cuando hablamos de retenciones, estoy seguro que cuando muchos escuchan quita de retenciones, los productores dirán, ¿esto es verdad o lo soñé? Bueno, la realidad es que vamos a hablar de la lechería en este rato y el gobierno ha anunciado una quita de retenciones hasta fin de año por 90 días para las exportaciones lácteas. La gran pregunta es, ¿esto beneficia o no beneficia a los productores? ¿Beneficia o no beneficia al sector? ¿Beneficia o no beneficia a las industrias? Lo que vamos a escuchar primero, antes de recibir a nuestro entrevistado, es a Hércoles Felipa, el titular del Centro de la Industria Láctea, o sea, representa a los industriales, explicando que esta mejora con la eliminación de las retenciones, en realidad lo que hace es que de todo lo que se pierde del quebranto se pierda menos, pero de ninguna manera esto ayuda a que se le pueda pagar más, por ejemplo, a los productores lácteos. Lo escuchamos a Hércoles Felipa y después analizamos sus palabras. Exportar con derechos de exportación tiene un quebranto importante. Suspender los derechos de exportación, seguís exportando con quebrantos. Lo único que se logra con esta medida es reducir levemente el quebranto que generan las exportaciones de polvo. Hasta la publicación del día de hoy en el boletín oficial de esta medida, exportar una tonelada de leche en polvo tenía un quebranto de alrededor de los $1.000 la tonelada. A partir de la puesta en vigencia de esta suspensión transitoria, ese quebranto pasa a ser alrededor de los $700 la tonelada. Y por otro lado, con un tipo de cambio totalmente irreal como este de 350 pesos que hoy vamos a exportar. Es decir que entonces esta medida no estaría mejorando el poder de compra de la industria. Claramente no, lo único que hace es que reduce el quebranto de las operaciones que se hacen con la exportación. Pero no para mejorarle el precio al productor. Indudablemente que no. En los últimos tiempos están teniendo aumentos que están por debajo de la inflación o de lo que aumentan los costos. Quizás si no se aplicaría esta medida, sería peor aún. Entonces decir que de esto no llega nada al productor, también creo que es injusto. Porque digo, si no se aplicara esta medida, probablemente el productor cobre menos aún de lo que está cobrando. Claramente la situación del productor primario, yo te diría de los dos principales eslabones que componen la cadena, es una situación de extrema gravedad. Hay muchos elementos que asemejan que esta crisis es muy parecida a la que se vivió en los finales de los 90, en donde teníamos atraso cambiario, bajos precios internacionales, que después terminó haciendo eclosión en el año 2002, pero digamos, tenemos muchos elementos que son propios de situaciones que se dieron, como por ejemplo en la de los finales de los 90. Después obviamente hemos tenido otras crisis, pero de menor magnitud. Lo escuchábamos a Hércoles Felipa hablando de la quita de retenciones a la industria y de que esto efectivamente no va a traer mayores beneficios para los productores. Eso es lo que muchos estaban esperando. Supongo que desde el gobierno también tenían esa impresión de que esto de alguna forma iba a mejorar el precio que recibe cada uno de los productores, pero me parece que la lechería atraviesa varios problemas, varias cuestiones. De hecho, hemos visto también como algunos productores en la semana han sido noticia porque han enviado algunos de sus animales a faena. Hemos visto también algunas ventas de tambos en los últimos tiempos. Vamos a conversar sobre este tema con Alejandro Sanmartino, que es consultor, referente en FEPALE, la Federación Panamericana
de lechería, sobre temas de sustentabilidad y además es director de Infortambo, es productor agropecuario, es un gran conocedor y además exfuncionario en temas de lechería, alguien que sabe verdaderamente de este tema, por eso es que lo convocamos y que queremos conversar con él. Alejandro, ¿cómo estás? Daniela Prile te saluda aquí en Radio 10. Buen día, Daniel, un placer escucharte. Igual, para mí charlar con vos, Alejandro. Recién yo justo comentaba lo que está pasando, quizás lo que es más coyuntural, me gustaría una reflexión sobre ese tema de tu parte, porque muchos productores con esta baja de retenciones temporal estaban esperando que la situación mejorara y desde la industria aseguran que esto no va a ser así. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, primero, yo diría, es muy complejo tratar de, digamos, hay un montón de variables que están jugando al mismo tiempo y eso va a llevar a una confusión del diagnóstico de la situación actual. Lo primero que tenemos que decir, si querés, para arrancar como contexto, es que la lechería sigue siendo una gran oportunidad para el país en términos de demanda internacional, en términos de capacidad que tiene la actividad para brindar, para competir en el mundo, ¿no? Y estamos llamados a competir y lo vamos a seguir siendo. Eso como primer consideración. La segunda es que a la lechería le va muy mal cuando los escenarios, la macroeconomía es de inflación y devaluación, ¿sí? Si a eso le sumamos una seca, la combinación es muy, muy peligrosa y es difícil, ¿no? De ahí los reclamos que hacen los productores, con razón, en términos de aumento de costos, la disparada de los granos, eso como contexto, si querés, macroeconómico. Y después vienen todas las medidas que el gobierno ha ido tomando a lo largo del tiempo a favor y en contra de la cadena, que justamente llevaron más complejidad, si querés, este escenario. Llámese el dólar soja, llámese el dólar maíz, llámese, por otro lado, el aporte de impulso tambero, llámese la suspensión de las DEX. O sea, imagínate, yo siempre digo, este es como el de los tres chiflados, Carly, que está tratando de arreglar una cañería en el baño y en vez de tratar de reparar el caño, empieza a poner más caños y se termina rodeando de caños, ¿no? Es una gran confusión. Claro. Esa es la realidad. Entonces, en este contexto, yo creo que las medidas que impulsa el gobierno coyunturales han servido en parte, porque la realidad es que el impulso tambero es financiamiento, e inclusive esta suspensión temporal de las DEX, es cierto y coincido con Ercole en términos que no va a generar un mejor precio al productor, pero sí claramente va a aliviar la presión, por ejemplo, de los stocks, que ya era importante a causa de la caída del mercado brasileño estacional y a causa de la caída de la demanda interna, ¿no? Como consecuencia de la baja del consumo. Entonces, ¿tiene efecto de la suspensión temporal? Sí, tiene efecto no en lo que los productores de pronto están demandando, que es en el precio, pero sí en aliviar stock, sí en tener un piso de precio. Si querés hacer un cálculo juntos, a $3.400 la tonelada, que hoy es lo que está vendiendo Argentina, combinando Argelia y Brasil, que son los dos mercados importantes de la leche en polvo, y a un dólar mayorista de 350 pesos, te da una capacidad de compra de 120 pesos, que es lo que hoy se está pagándole al productor. Entonces, por lo menos permite que no caiga el precio y asegurar de alguna manera un piso y por lo menos una actualización hacia adelante. ¿Alcanza con eso? La pregunta que me harías. No, porque hoy un precio razonable estaría entre los 150 y 170 pesos, con lo cual eso es lo que hoy está perdiendo el productor en términos de diferencial debido al aumento de los costos, ¿no? Entre 50 y 70 pesos por litro. Entre 150 y ponerle 150 pesos sería un precio hoy de equilibrio en los distintos modelos y por supuesto haciendo un promedio, entendiendo que en los promedios los enanos se ahogan y hay tambos que pueden sobrevivir con este precio y hay tambos que necesitan un precio superior, ¿sí? Claro. Pero digamos que faltan todavía unos 20 o 30 pesos a valores de agosto, ¿no? Por supuesto. Claro. Que con la devaluación y sistemáticamente todo lo que va pasando en la economía se agrava eso y es muy difícil seguirle el tren en una cadena productiva como la lechería. Absolutamente, por eso te arrancaba con esa segunda consideración, es que con la leche en inflación y en devaluaciones pierde porque por más que finalmente terminan convergiendo los mercados más allá de los volúmenes
y finalmente se iguala a un equilibrio, siempre pierde al comienzo, ¿no? Tener un delay de 3 o 4 meses hasta que vuelva a recuperar. Claro, por eso el ¿no? impulso tambero también pedían que lo actualicen, porque entre que se hace y se cobra, bueno, perdiste un montón. Daniel, de vuelta, son como medidas transitorias que ayudan, Claro. que es un paliativo, pero no resuelve la cuestión estructural, que primero es de la Argentina. La Argentina necesita estabilidad, necesita una macro estable, porque actividades como la lechería sufren muchísimo los embates. Y después el otro gran problema, Daniel, que tenemos que tocar es el tema de la sequía, ¿no? Que hoy se está viendo, si querés mucho, el impacto de la sequía de la campaña anterior, porque las reservas se acabaron antes. Se acabaron antes tanto en términos de los forrajes conservados como la de los granos. Y te diría que es importante porque el pequeño productor es el que menos espalda tiene y es el que te diría que hoy está sufriendo más porque no tiene capacidad financiera como para estar haciendo la reposición de reserva de heno, claro, o de grano, que de pronto uno grande puede hacerlo más, ¿no? Claro, no hubo maíz, costó mucho, me imagino que ahí los costos... Hoy cuánto cuesta un rollo para un Mirá, camión? Muy buena pregunta. Primero no se consiguen de buena calidad, ahora empiezan a aparecer en la zona del departamento de San Justo, toda lo que es la zona central, pero estás hablando de 30.000, 40.000 pesos un rollo. Los costos, y en realidad hoy vale eso, pero... Y te dura la nada mismo. Pensás que un rollo de alfalfa estás hablando de 500 kilos y las vaquitas, las overas, consumen muchísimo de eso. Los costos se han ido, digamos, se han ido al demonio, digamos. Si querés mirarlo por kilo, estás hablando que un rollo sale 80 pesos el kilo más o menos, claro, masiva, más flete, para un litro de leche que sale 120, con lo cual estás casi palo y palo, ¿no? Claro, claro. Si estás pensando que convertís por kilo de materia seca un litro, o sea, convertís por cada kilo de materia seca un litro de leche, no estás generando mucho margen, claro, ¿no? No ganás, estás ahí estás por estar, digamos, no ganás plata. Si vos me decís yo digo al mal humor que tiene hoy el productor, que tenemos los productores, porque además nos habían prometido, el Barba nos había prometido que iba a llover a partir de la primavera y no vino la lluvia, el niño no aparece, y la realidad es que ya se comprometieron, mucha gente sembró ahora maíces de primera, claro, y la realidad es que tampoco está apareciendo la lluvia, hay muchos que ya están pensando maíces de segunda, sí, y entonces, nada, ese es el primer mal humor, a eso le sumás que las empresas balanceadas te están pidiendo encima que terminen de cancelar las cuentas porque se viene octubre, se vienen las elecciones, y vos sabés, y hoy ha habido una demostración en el día de hoy con el tema del dólar, ayer el dólar libre que genera mucha incertidumbre, con lo cual las fábricas de alimentos balanceados quieren tener sus cuentas al día para el 22 de octubre. Claro. Entonces, estamos transitando un camino muy complicado en un contexto de falta de agua, en un contexto donde la comida es escasa y donde todo es mucho más caro, ¿no? Entonces el combo no es muy bueno. Para terminar, Alejandro, al pasar, dijiste caída de consumo. ¿Cómo está la situación? Y lo que pasa es que depende del canal comercial que estemos hablando, tenemos distintas realidades, ¿no? El día después de las PASO, los canales informales aumentaron 15% los precios. De los canales más formales, los canales de los hipermercados, que tienen acuerdos con precios cuidados, se han visto muy condicionados para los aumentos, ¿no? Este acuerdo del 5%. Entonces tenés una heterogeneidad de situaciones muy fuertes, ¿no? Yo estaba hablando la otra vez con un quesero y me decía que los valores del queso cuartilado del Barra, el cremoso hoy ronda entre 1.000 pesos final y 1.500 pesos. Estás hablando de 50% de diferencia. Lo mismo puede ser una barra que puede valer 2.000 pesos, pero también vale 1.300 pesos final. Entonces, estamos, y en estos escenarios de mucha volatilidad y de mucha inflación, las ganancias se las quedan en el comercio, ¿no? El sector comercial es el que se aprovecha, no solamente los lácteos, ocurre en todo, ¿no? Eso te lo dice cualquier manual de economía, ¿no? Daniel, la situación es muy compleja. Yo lo que nosotros estamos recomendando es caja, sostener la caja como sea, porque el futuro es muy bueno, pero la verdad que esto es como un rápido de un río donde hay mucha piedra
y va a haber muchas piedras en los próximos meses, ¿no? Tal cual, tal cual. Gracias, Alejandro. Un placer escucharte. Fue un placer, Daniel. Un abrazo grande. Un abrazo, que sigas muy bien. Alejandro San Martino, consultor, referente de FEPALE sobre temas de sustentabilidad y además director de Infortambo y productor agropecuario, un experto en lechería, por eso lo queríamos consultar en la mañana de Palabra de Campo. Palabra de Campo, un programa en el aire para los que trabajan sobre la tierra.